Para los más acuciosos de ustedes, que espero sean la mayoría, que estudian capítulo por capítulo el libro de los Salmos, que van conmigo ya en el capítulo 52, iluso yo al decir que son la mayoría, ¿no? Bueno, en fin, es un deseo. Voy a saltar el capítulo 53 y recalco que nada más habrían notado esto los acuciosos de ustedes. ¿Por qué vamos a saltarlo? Es que se trata de una actualización del Salmo 14. No dije una repetición, dije una actualización. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un agregado. Este agregado son revisiones y adiciones menores del capítulo 14, pero no cambian el corazón del canto. Ahora, sé que también van a preguntarme, oiga, ¿y quién hizo esta actualización y esta revisión? Solo hay dos respuestas probables: los compiladores o el compositor. Y no tenemos suficiente registro histórico para asegurar, para decir con certeza quién fue el que hizo dicha actualización. Pero de paso, sí digo, para nosotros todo este asunto no es relevante. ¿Por qué entonces lo estoy diciendo aquí? Porque espero haya una buena cantidad de ustedes que en realidad está siguiendo los salmos uno a uno, toman notas y podríamos decir en unos meses al terminar este libro, bueno, estudié todos los salmos con satisfacción no académica, sino con satisfacción de sed de aprender, sed de crecer espiritualmente. De ahí que vamos a ir al objeto de nuestro estudio de hoy. ¿Cuál es? Pues el 54, el siguiente, y vamos a comenzar por recrear el tema sobre el que vamos a platicar. Para ello voy a pedirles que hagan en sus mentes una lista de personas. Me gustaría más si lo escriben, pero pensé que no es del todo sabio, porque a la par suya quizás está su pareja y usted va a poner el nombre de ella. ¿De qué habla, pastor? Es que en este listado les voy a pedir que pongan el nombre de personas que le han causado mucha dificultad. Imagínese usted poniendo Antonio, y Antonio está a la par. Y él creyendo que es el amor de su vida. Así es que no quiero llevarles hasta ese riesgo, pero con total seriedad necesitamos, para seguir el estudio, que todos pongamos en nuestra mente el nombre de al menos 5 personas que nos han propinado serias dificultades en la vida. Y no estoy hablando de asuntos de delinquir, no estoy hablando de quebrantar la ley, de crímenes, no. Eso se da por aludido y los abogados son los especialistas en abordarlo. Yo estoy ahora, bueno, no yo, el salmo que vamos a estudiar refiriéndose a aquella persona que le ha calumniado, que le ha provocado tristeza, frustración o dolor. Me refiero a aquel amigo que se ha portado como su enemigo. Y ese amigo, llámele vecino, compañero de trabajo o familia. Estoy ilustrando a esa persona que se ha vuelto contra usted
y usted es inocente, usted es culpable. Quizá el compañero de trabajo que le está marcando la existencia. Cada día antes de llegar a su oficina, al taller o a la fábrica, hay un mal sabor, porque ahí está esa persona, hay que decirle buenos días, no responde el saludo. En fin, son personas que nos están haciendo la vida difícil. La pregunta es, ¿qué voy a hacer contra esa persona? ¿O qué voy a hacer con esta circunstancia? Nuestra naturaleza, en la mayor parte de los casos, espero que no sea el suyo, pero en la mayor parte de los casos, nos empuja a defendernos. Legítima reacción. A veces nos empuja a contraatacar. Y no sé si eso es legítimo espiritualmente. A veces nos seduce a vengarnos. Y por supuesto que eso no es legítimo. Bien, ¿qué vamos a hacer? Porque yo creo que todos en mayor o menor escala estuvimos expuestos o pronto nos van a exponer a una situación igual. De ahí que nuestro sermón de hoy es una herramienta enorme para enfrentarnos a gente problemática. De hecho, ese es el título de nuestro estudio. ¿Cómo enfrentar gente problemática? Pero también se me antojó que podríamos llamar a este estudio ¿cómo enfrentar a los tóxicos? Poniéndonos más de moda. Vayan al Salmo capítulo 54. Capítulo 54, libro de los Salmos. ¿Cómo enfrentar gente problemática? ¿Listas sus Biblias? Dice, versículo 2. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque estos extraños son los problemáticos. Se han levantado contra mí hombres violentos que buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Esto significa, Dios no es para ellos la ley a seguir. No les importa la opinión de Dios. Bien, vamos a leer hasta ahí y oramos. Señor, te rogamos que tu gracia nos abrace, que podamos crecer en el estudio de tu palabra. Gracias por tu misericordia. Oramos por aquellos que están tristes, oramos por la familia Osorio, que des ánimo y fortaleza. Y Señor, pedimos tu gracia ahora que estudiamos tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Llegó en el mes de diciembre a no sé qué red social, porque nunca las logro diferenciar, pero leí un meme, si es que así se llaman, aclarando conceptos, decía, solo para que quede claro, y ahí estaba la foto del Grinch. Yo creo que eso fue lo que me atrajo. Decía, el Grinch nunca odió a la gente, a la Navidad. El Grinch odiaba a la gente, no a la Navidad. Y el comentario que seguía es este, lo cual, siendo sincero, me parece razonable, dice. ¿Quién firma? Otro Grinch. Bueno, el asunto es la gente. El Grinch tenía problemas con la gente y este otro familiar del Grinch tenía también problemas con la gente y algunos de nosotros también tenemos problemas con la gente.
Dijo alguien que los que trabajan en las computadoras por eso son más felices y no padecen de hipertensión ni de estrés, porque las computadoras son predecibles, son frívolas y no atacan diferente a la gente. No es fácil tratar con ellos. David escribe este salmo porque está tratando con gente difícil. ¿En qué contexto se escribió esto? Cuando estaba huyendo de Saúl. Y surgió el grupo de los sifitas, con cita. Quizás nunca oyeron hablar de eso, está en primer libro de Samuel 22, no lo busquen. ¿Quiénes eran estos sifitas? Llamados así porque pertenecían a una región cuyo nombre era Zif. Y era una región aparentemente neutral. Con el correr de los años se descubre que esa región pertenecía a Judá. Eso significa que eran familiares de David. Pero el historiador dice que para ese momento se pintaban como neutrales. Es decir, mire, nosotros no tenemos nada que ver en su enredo. Si este es un problema tribal, Saúl y la tribu de Benjamín versus David y la tribu de Judá, por favor hágannos a un lado. No queremos ser parte. Y eso se aplaude. Quizá su postura no nos enreden. Pero en lugar de mantenerse así, a raya, neutrales, corren a denunciar a David y le dicen a Saúl que David se esconde en su región, hinchando la locura del rey. No estoy diciendo que ellos propinaron que Saúl persiguiera a David, ya lo perseguía. Solo estoy diciendo que inflamaron la locura del rey. Sí, cabe la pregunta, pero ¿y por qué hacen eso? ¿Por miedo? ¿Porque Saúl mató a los sacerdotes de No? Pues no parece. ¿Lo denuncian por envidia? No sabemos. ¿Por mezquindad? Es decir, querían escalar posiciones en el gobierno de Saúl, quizá, o simplemente mala educación. Era gente chismosa que no puede tener la boca cerrada. No sabemos. Me encantaría darles mayor certeza de ese contexto. Lo único que sabemos es que al igual que David, todos en la vida tenemos sifitas. Todos en la vida tenemos gente tóxica alrededor, gente problemática que nos hace daño. Y la pregunta es ¿qué hacer con ellos? Ya dije antes que es ilegítimo reaccionar de forma negativa. No es bíblico. Entonces, bíblicamente hablando, ¿qué hay que hacer? David nos dice qué hizo. Y eso nos ejemplifica qué hacer. Ahora, antes de ir punto a punto de lo que deberíamos hacer, debo advertir. Este estudio, este salmo no está dedicado para la gente conflictiva. No vamos a encontrar aquí una reflexión para no ser conflictivo. Vamos a encontrar una reflexión porque usted es la persona atacada por quien es tóxico.
El salmo está dedicado a las víctimas de las personas conflictivas. Así es que debemos verlo en perspectiva. ¿De quiénes? De los que están siendo lastimados. Ahora, si resulta que mientras estamos diciendo esto, usted concluye que usted es una persona problemática, que le está haciendo daño a alguien más, por favor entienda que hay una seria advertencia contra usted. Que no vamos a profundizar porque la perspectiva del salmo o del canto está dirigida en la postura del que está siendo lastimado, cierto, pero aparece ahí la advertencia. Bueno, vamos, ¿qué hacer con esa gente? Versículo 1 y versículo 2. 54, 1 y 2. Oh Dios, ¿qué cosa? Sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye, ¿qué cosa? Mi oración. Escucha las razones de mi boca. Bueno, de una buena vez sabemos qué es lo primero que hay que hacer. ¿Alguien quiere sugerir según la lectura? Orar. Exacto. Pastor, eso ya lo sabíamos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No es cierto? Aunque lo sepamos, cuando nos atacan reaccionamos de inmediato, de forma impulsiva. Nuestros exabruptos nos avergüenzan. ¿Por qué? Porque ante el golpe recibido, damos otro mayor. No es que oramos. Porque si oráramos, las cosas irían mejor. Tiene cantidad de ventajas, pero diría yo esta vez que la primera y más grande ventaja de orar es que nos cierra la boca para que nuestra respuesta no sea una grosería que viene como resultado de la impulsividad, del momento, del golpe, porque nadie a quien le han sacado el aire de un puñetazo va a estar sonriendo. Nadie que está sin respiración va a estar pensando con sabiduría. Así es que si en lugar de reaccionar de forma impulsiva nos damos el tiempo para orar, ya solo eso es una gran ventaja. Pero en ese mismo punto de la oración hay una segunda cosa que es punto de honor. ¿Cuál? La manera en que David va delante de Dios. Mire, él dice en el verso 1, repasémoslo y descubramos. Sálvame, ¿por qué cosa? No dice, sálvame porque yo soy inocente. Defiende mi causa porque ellos son culpables. Aquí yo soy la víctima. No, él no va de esa forma. Él dice, por tu nombre. Está haciendo eco al Salmo 23, está haciendo eco a cualquier otro canto en donde él expresa que por amor de su nombre, el pastor cuida las ovejas. No por amor necesariamente a la oveja. Es decir, las ovejas son del hacendado, del dueño, yo soy el pastor, es una figura. Así es que el pastor no quiere ir donde el dueño y decirle, mire, perdí sus ovejas, porque eso me coloca como un pésimo pastor, como indolente, como negligente. Quiere ir delante del pastor, aquí están todas sus ovejas y están bien cuidadas, están bien alimentadas, he cumplido mi trabajo. Él está pensando en eso. Y por eso le dice, por amor a tu nombre, sálvame. En otro idioma o en otra forma de decirlo, en nuestro idioma es, Señor,
por favor sálveme porque yo soy una oveja pidiendo ayuda, no un león habilidoso que merezco ser respetado por toda esta gente impía. No, no es su actitud. La actitud de él es con humildad, pidiendo que Dios se glorifique. Hay una cantidad de nosotros que cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos lastima, cuando nos ataca, nuestra arrogancia rebasa los límites. Y lejos de pintarnos como la persona lastimada, nos deja ver que probablemente somos la persona que lastima. Porque la arrogancia nos pone un velo, la soberbia nos pone una cortina que no nos deja ver lo obvio. Así es que, punto 1, ¿cómo enfrentar a la gente problemática? Con oración, y debo ir al Señor con humildad. Note, otra grande ventaja de la oración por sí misma, que si yo recuerdo que voy a ir con humildad, no voy a ir exigiendo. Y dice la Biblia que Dios atiende ¿a quién? Al humilde, pero no atiende al altivo. Y que si yo llego con humildad, pues ya tengo ganada, si no la pelea, al menos el primer puñetazo. Bien, segunda cosa, verso 3, dice, porque extraños se han levantado contra mí, son violentos, están buscando mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Está diciendo que son extraños, que son violentos y que Dios no es su prioridad. Ahora, David no los está enfrentando, no está publicando los defectos de estos. Él está delante de Dios reconociendo que estas personas no tienen temor de Dios, son violentos y están buscando su vida. Es decir, toda su queja, aun si estaba mal, es delante de Dios y lo está haciendo en humildad. Así que si toda su queja tiene alguna carencia, no corre ningún riesgo porque lo está haciendo con humildad delante de Dios. Pero ¿sabe en nuestras palabras cuál es el asunto? Está diciendo, Señor, estos son unas mulas completas. ¿Y qué es lo que hacen las mulas? Dar patadas. Así es que segunda cosa que yo debo hacer ante la gente problemática, gente tóxica, gente que me ha lastimado o me está lastimando, reconocer su naturaleza, reconocer su abolengo, reconocer de dónde viene. ¿De dónde vienen esas personas? De las mulas. ¿Y qué hacen las mulas? Dar patadas. ¿Y qué pasa cuando una mula tira una patada? Usted se enoja y dice, ¡qué barbaridad esta mula! Yo esperaba que me dieras un abrazo. No, las mulas dan patadas. Déjeme ilustrárselo así. Nuestras mascotas, cuando ven a sus dueños, corren tras ellos y usted no corre ningún riesgo de ser mordido, de ser arañado, porque esas mascotas, su naturaleza es cuidar,
y mostrar cariño a sus dueños. Pero las mulas no son mascotas, no son domesticables, son necias. Así es que, ¿ustedes se ponen atrás de una mula? ¿Se pondrían atrás de una mula? Los que no tienen ni idea de lo que estoy diciendo, atentos. No se vaya a poner atrás de una mula, porque dan patadas. Esa es su naturaleza. Pastor, ¿y qué quiere decir con todo eso? Que esa persona conflictiva que de sobra usted sabe que es problemática, tóxica, pleitista, le va a dar patadas si usted se pone atrás. Y que la patada que ya le dio era lo menos que podía pasar. Así que usted no tendría por qué sentirse tan sorprendido como está. Y de ahí que el paso número 2 es reconocer que usted no está tratando con siervos del reino. Y cuando usted no está tratando con siervos del reino, las reglas del reino no son las que esas personas van a seguir. No espere justicia, no espere respeto, no espere reciprocidad, no espere solidaridad, no espere cariño, espere todo lo opuesto. Y en semejantes circunstancias, bueno, ya no me preocupa mucho. Tercera cosa, versículo 4. Él devolverá, no, si en el 4 estoy, me fui hasta el 5. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Bueno, 4. Aquí David ya empezó a exagerar. ¿De qué está hablando, pastor? Que ellos hayan ido a acusar a David y que lo hayan delatado delante del rey Saúl no significa que la persecución de Saúl se iba a intensificar. Esa ya estaba intensificada. Eran 600 soldados, si mal no recuerdo, persiguiéndolo. Y no porque estos abrieran la boca, pues iba a caer en las manos de Saúl. Reconoce que su sustento es Dios. Bueno, y si reconoces que tu sustento es Dios, ¿para qué exageras? ¿Por qué digo esto? Porque nosotros, los seres humanos, tenemos la tendencia de sobrevalorar al enemigo, de exagerar el control o el poder que ellos tienen en contra nuestra, y eso nos debilita. Citaré ejemplos puntuales. Están hablando mal en su trabajo. Están diciendo que usted es una coqueta y que usted intenta con su forma de caminar canjearse el aprecio del jefe. Y usted concluye que todo el mundo la tiene por coqueta. Cuidado, quizás está exagerando. Quizá nadie la tiene por coqueta, pero usted se está ahogando en ese vaso de dos chismosas, de dos mujeres envidiosas, de dos mulas. ¿Y sabe el colmo? Usted hasta acarició ya la posibilidad de renunciar. Y a su jefe ni se le cruza por la mente usted.
¿Por qué? Porque exageramos y nos preocupamos por cosas que no necesariamente son ciertas, debido a que olvidamos que nuestro cuidado está en el Señor. Y ahí empieza la preocupación. Y la preocupación siempre es dañina, porque es una palabra compuesta. Pre es antes, ocuparnos, o sea que nos ocupamos antes de que las cosas sucedan. Y usted o yo nos estamos ocupando de lo que no ha sucedido y nos estamos amargando, nos estamos entristeciendo, nos estamos frustrando y eso nos resta productividad. No exagere. Yo creo que a esto le llamo el mal del perseguido. ¿Y quién es el mal del perseguido? Aquel que cree que toda la gente le acusa, cuando en realidad nadie se ha fijado. ¿Y por qué está perseguido? Porque exagera. ¿Y porque se siente atacado? Y porque no está poniendo su confianza en el Señor, como David dijo, en Él está mi sustento. Así es que tercera cosa que hay que hacer, no exagere. Cuarta, versículo 5. Él devolverá el mal a mis enemigos. Esto significa renunciar a mi derecho de, número 1, defenderme. Número 2, desquitarme. Número 3, vengarme. Número 4, contraatacar. Y noten que dije derecho. Bueno, si alguien me gritó una grosería, tengo todo el derecho de gritársela más fuerte. Si mi pareja me tiró la puerta del carro, pues le voy a tirar la puerta del cuarto. Es mi legítimo derecho, pastor. Si no, él va a ser un caballo de bocado. O si no, va a ser una yegua sin frenos. Y usted o yo se nos ocurre que podemos usar las riendas. Bueno, lo que David estaba haciendo es renunciando a ese derecho. Y en lugar de usar el derecho, quizás legítimo, digo quizá y solo quizá, dejó que Dios hiciera justicia. Y saben, tengo tanta ansiedad histórica por saber qué hizo David ya siendo rey con los sifitas. Mire hasta dónde llega mi naturaleza y siento vergüenza porque quiero ir con el chisme. Otro error, ¿no? ¿Qué hiciste cuando ya tenías el poder? ¿Te desquitaste? ¿Te vengaste? ¿O hiciste exactamente cuando estabas humilde con la unción de Dios, dejar que Dios resolviera el asunto? Y saben, Dios siempre va a resolver las cosas mejor que usted y que yo. La cosa más sabia que podemos hacer en la vida es renunciar a reaccionar de forma impulsiva y actuar de forma muy pausada con la gracia de Dios en nuestras vidas. Nada puede ser mejor que eso. Finalmente, versos 6 y 7 dice: voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno,
porque me ha librado de toda angustia. Para, David. O sea que este salmo lo escribiste cuando ya habías resuelto, ¿no? Todo apunta a que David escribió el canto completo en medio de este embrollo. Pero una vez él cumplió los primeros 4 pasos, el quinto vino por añadidura. ¿Cuál? Descansó en la fidelidad del Señor. Dijo, bueno, Señor, gracias. Sé que vas a resolver esto. Gustosamente, mejor voy a alabar tu nombre. Sé que eres bueno y que me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Y no es la primera vez que voy a salir bien librado. En lugar de preocuparse por lo que no ha sucedido, se ocupó de lo que sí podía hacer. ¿Cuál? Adorar al Señor. Eso significa que se distanció de su rencor, se alejó de su deseo de vengarse, se alejó de el estrés, la tensión de que lo iban a destruir. Y cuando se quitó eso, que vienen como fantasmas a atormentarnos la vida, se llenó de tranquilidad. ¿Y qué le provocó esa tranquilidad? Adorar al Señor. Así es que esto me permite a mí decir que el último punto es descansar en la fidelidad de Dios, porque Dios nunca me ha fallado. Y que si yo le voy a declarar la guerra a alguien, que sea a mis malos hábitos de reaccionar de forma impulsiva. ¿Como cuáles? Yo le debo declarar la guerra a mis sentimientos negativos. Le debo declarar la guerra a mi falta de perdón. Debo esforzarme por perdonar. Debo declararle la guerra a mis sentimientos de envidia, de desquite, de sospecha. Imagine vivir con la sospecha de que todos me juzgan, de que me critican, que me persiguen, que quieren hacerme daño. Eso no es vivir. Así que por eso dije, si a algo le vamos a declarar la guerra, que sea eso. Es que al final de cuentas, si yo no le declaro la guerra a eso, voy a terminar denigrando a los que Dios me ha llamado a servirles, no a atacarlos. Y eso es no hacer la voluntad de Dios, y es lo que quisiera hacer. Si yo decido ofenderme con facilidad y reaccionar ante ese sentimiento, ¿cómo voy a poder acercarme y mostrarles el Señor Jesús a esas mulas? Porque esas mulas no tienen temor de Dios. Si yo, por mis resentimientos, me alejo de no hacer amistad y siento amargura, pues entonces no sé nada del Evangelio. Y consecuentemente, mi vida es contraria a lo que digo o a lo que profeso ser. Y de ahí que algunos vivan amargados, estresados y sin paz. Y ¿saben qué? Nada de esto yo creo que pueda conseguirse sin el temor de Dios, sin la gracia de Dios, sin tener al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. No se puede. Porque yo me atrevo a decir que estas características van contra naturaleza humana. O sea, si alguien me pega, mi naturaleza es devolverle el golpe. Reaccionar de otra forma es contra naturaleza humana. De ahí que solo puedo
con la gracia de Dios en mi vida. Por eso es que necesito al Señor Jesucristo reinando en mí. Los que están en el control de lectura, imagino, encontraron hoy al Señor Jesucristo en los 2 capítulos del Génesis. Y si no lo hicieron, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La promesa fue hecha a Abraham y se refería que de su linaje vendría el Redentor del mundo. Que fuera lo que fuera la nación que surgiría de los lomos de Abraham, de allí vendría la bendición de todo el mundo. ¿Cuál era esa? El nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Nada de esto se puede vivir si nosotros no hemos rendido nuestro corazón al Señor. Serían benditas aquellas que rindieran su voluntad a Dios. Allá usted y allá yo. Vamos a orar.